Aún eres una niña sana. No imaginé que iba a ser tan difícil. Ya no tengo tiempo libre con él. Tenía muchos sentimientos, tenía mucha tristeza, enojo conmigo misma por no haberme cuidado, no sabía qué iba a hacer, no sabía, como dices, qué iba a hacer después de, pues después todo lo que iba a venir, ¿no? Ya no eres adolescente, eres mamá y pues tienes que cuidar a tu hijo y ser responsable por él y pues no, todo lo demás quedó atrás ya. Y si estudias, por ejemplo en mi caso, pues ahora en la escuela mi hijo, en la escuela mi hijo y así, ya no hay tiempo para otra cosa. Pues la verdad fue pues sí fue un golpe muy terrible para la familia porque de todos mis hijos yo la que menos esperaba que la fuera a regar como dicen comúnmente es ella, porque ella es la más centrada, es la más responsable, la más dedicada a todo, al estudio, o sea, nunca me esperé de ella. Y la verdad sí fue algo muy terrible porque pues sí está en una edad muy corta para ser madre, además de que ella está estudiando. Entonces sí fue algo muy duro, muy duro. Yo cuando me enteré, la verdad sí le di una cachetada, lloré mucho, ella también, porque tampoco ella se lo esperaba. Y, pero después ya platicando con mi esposo, pues lo que hicimos fue apoyarla como familia. Yo siempre le decía, mira, Kitsia, va a llegar el momento en que igual y pues ahorita los jóvenes pues ya a temprana edad tienen relaciones sexuales, te digo que te cuides. Y que me avises, me digas, ¿sabes qué, mamá? Pues ya tengo ganas de tener relaciones o no sé, ya mi novio me dijo, o sea, sé sincera conmigo y yo te voy a saber orientar, te voy a ayudar.
Entonces, esa parte a mí me dolió muchísimo. Pues yo me sentí extraña, o sea, todavía me bajó mi periodo, entonces pues por el momento yo creía que estaba todo bien. Fue cuando ya le platiqué a mi novio que pues me sentí extraña y que algo estaba pasando. Tal vez sí estaba embarazada y pues ya fue cuando hicimos la prueba y pues salió positiva. No podía creerlo. No podía dormir, de hecho, en las noches. Era muy feo porque no podía dormir, literal, no pude dormir como 2 meses. En las noches de estar pensando o sea, de verdad no dormía. Era muy fea mi vida. No podía estar tranquila. Creo que más el que estaba embarazada era que ellos no sabían y no sabía cuál iba a ser su reacción, no sabía cómo se los iba a decir. Y creo que cuando se enteraron ya pude descansar, como que me sentí más tranquila de que ellos ya estaban enterados. Lo primero que vino a mi mente es qué voy a hacer, ¿no? Y saber con qué iba a poder sustentar a mi hijo. O sea, pensé en qué trabajo voy a adquirir, cómo lo voy a realizar y cómo lo voy a acomodar, porque la presión que sientes al no saber expresarles en qué situación estás, sí es difícil. La presión que yo en esos días tenía sí era fea, no me acomodaba ni en la escuela, ni en mi vida. Llegaba a casa y pues seguía pensando en el cómo, ¿no? No puede ser posible, de qué manera voy a decirle a mis papás. Se sentía muy bultoso, no podía ni dormir a veces, del miedo que tenía. Su papá de Kerim es del Estado de México, entonces pues realmente no podemos vivir juntos porque él vive allá, él estudia allá y yo estudio aquí, entonces pues no podríamos. Los fines de semana como que yo me olvido de Kerim tantito y ya él lo cuida. Ajá. Te voy a acomodar tu suéter. Pues a veces me pongo muy triste porque pues yo quisiera que él estuviera acá o yo quisiera estar allá con él. Hay momentos en los que, por ejemplo, cuando Kerim se enferma y yo estoy ahí, digo, ay, sí quisiera que él estuviera acá o yo estar allá para que nos ayudáramos. Fue por amor y todo porque sí, yo amo mucho a mi novio. Entonces realmente no lo hubiera hecho si no hubiera estado enamorada de él. No se vaya a caer, ¿no? Para ella también cambió mucho la vida. Está aprendiendo a ser madre y al mismo tiempo estudia, entonces sí es difícil y también es algo complicado. Yo estoy ahí para apoyarla, para enseñarle pues cómo bañarlo, cómo cambiarlo. Al principio no sabía cambiarle el pañal. Era muy temerosa al principio de cargarlo porque sentía que ella decía es que lo voy a aplastar, mamá, lo veo tan frágil. Ay, yo lo voy a bañar. Ay, no, mamá, no. No estoy preparada aún. ¿La verdad que te bañe la abuela? No, mamá, ¿qué tal que lo ahogo? No quiero. A ver, ya se sienta, ¿no? No, pero hay que... Pero está muy caliente. ¿Sí? Sí. Yo ahora me dedico a cuidar al bebé, yo lo cuido y ella se va a la escuela. Y ahora sí que abarcó a toda la familia, porque Yair en las mañanas, mi hijo el grande, cuando se va a la escuela después de 2 días se va a la escuela después de la 1, en ese lapso de 8 a 12, él me ayuda a cuidar al niño y pues yo me apuro a hacer las cosas, voy a hacer el mercado, la despensa, entonces, y mi esposo también, o sea, a todos nos cambió. Te falta mucho. La verdad sí, pero vamos. Ha sido un reto, yo pienso que sí, porque yo en mi vida ya no pensaba tener un bebé. Gracias a Dios el bebé no ha salido enfermizo, casi no se ha enfermado. Bueno, muy bien. Entonces le tocan las de 6 meses. Es que esa vacuna no la tenemos. Es la que no hay desde el año pasado. Es la única que le toca.
La cita la tenías para el 12 de febrero. ¿Viniste en esa fecha? No. La tuvimos en la campaña que hubo ahorita de las gotitas de semen. ¿Le pusiste las gotitas de semen de la campaña? No. ¿Le pusieron sus gotitas? ¿Polio? ¿Ahorita? No, ahorita no le pusieron nada. No. ¿Cuándo fue la campaña? No. No. ¿No? ¿No? ¿Trajo? No. Bueno, entonces ya se le pasó. Pues ahora es mayo. En mayo. O sea, que están más atentos. A veces a lo mejor yo entiendo por la escuela y todo, a lo mejor se desaparecen y no saben todas las campañas que tenemos, pero ya se le pasó la campaña de febrero, esa es de polio. Y esa de los 6 meses entonces no hay tampoco, no. Ay, mamá, a ver. No entendí ya. A ver, doctora. mamá. Ya me hice bola. Yo ya entendí, yo soy la mamá, es lo importante, ya entendí. Ya mi vida, ya. ¿Te parece la hija y la película? A ver. Esta ya no la tienen, ya no hay, no existe, ya se fue, ya se acabó la tenemos aquí no. Ahorita le toca a los 6 meses. Esta y esta tenemos que venir al 17 de este mes para que se las pongan. Y tenemos que venir en mayo para que le den, en la campaña de mayo, para que le den las gotitas que no le dieron en febrero. Ok. ¿Ya? ¿Me entendí? Ya. Entendido. Hasta luego. Hasta luego. Las casas, mira las casas, los coches. ¿Sí te gustan los coches? ¿Te gustan los coches? Mira las casas. Podría decir que la situación de mi hija en el tiempo en que yo viví y en mi familia, a mi hija la hubieran corrido. Le hubieran pegado y la hubieran corrido de la casa. Yo en lugar de hacer eso, yo la estoy apoyando. Y yo le estoy ayudando junto con su papá a que siga estudiando. Si hubiera sido mi caso, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Ya no vas a la escuela, te dedicas a tener a tu bebé y se acabó. Y ahora no, yo no tengo esos mismos pensamientos. Yo digo que pues bueno, ya la regó, pero pues hay que apoyarla y que ella siga estudiando. Y si antes no le echaba ganas, ahora lo tiene que hacer porque ya está su bebé. Y tiene que darle un buen ejemplo y pues para que le dé una vida bien. Me empezaron, niño. Te cambiamos peto. Ay. Ahorita ya te luego ahorita. Mira, aquí está el juguete. Toma. Mi amor, ya no pasa nada. Vamos a venir. Ay, la manita se dobla. Vamos a dormir. No platiques. Ya. Creo que por lo que creo no pasó por mi mente o nunca planeé interrumpir mi embarazo. Porque creo que no sería lo correcto. Soy cristiana. Mi familia, el papá de mi hijo también. Todo tiene su momento. Sí, vas a ser papá o vas a ser mamá en algún día, tal vez cuando termine la carrera o a mitad de carrera, no lo sé, pero no ahorita que estás en la prepa y ves que puedes hacer muchísimas otras cosas. Yo creo que sí fue nuestra responsabilidad en el momento, pues nos dejamos llevar por el impulso y del momento y ya pues pasó. Siento que solo fue como, no sé, solo éramos nosotros y como que lo demás ya no importó lo demás, solo fue el ahora y aquí y ya, no pensamos en las consecuencias, solo fue el momento. Como que ahora yo aconsejo a mis amigos antes de métodos anticonceptivos y todo, bueno, en este aspecto, en este tema, es la abstención, o sea, como que, lo mejor no es, no, pues lleva un condón o ve a ponerte un DIU o algo, sino, pues no, mejor abstente de no hacer, pues eso, porque, no. Por ejemplo, pues yo ya estoy viviendo esto del embarazo, ahora les digo a ellos, no, pues cuídate o abstención o algo así, porque no, es muy difícil. Les comparto mi experiencia para que no
vivan en carne propia. Ay. Entonces, ¿qué hacemos? Desde que quedé embarazada hasta ahorita pues no he salido como a divertirme. Vámonos. Ay, pobrecita. Vámonos. Mira, abuela. Vámonos, órale. Órale, vámonos. ¿Eh? Hola. Hola. Digo hola. ¿Se dice hola? Hola. Yo me voy. Sí, ma. Nos vemos. Dices, hoy está feo. Sí, ma. Soy. Hoy y siempre ha sido muy valioso ese tema de la sexualidad, porque no nada más hoy es en el tiempo de ahora, sino desde siempre, que las señoras quedaban igual embarazadas desde muy jóvenes. ¿Tienes hambre? Algo realmente pues grave en el país, porque hay muchos adolescentes que quedan embarazadas o que las dejan. Nos dejan, porque yo también me incluyo. Tengo varias compañeras de la secundaria que creo saliendo de la secundaria empezaron a quedar embarazadas. Y yo me quedaba así de, ay, puros embarazos. Realmente sí me quedaba intrigada, porque pues era una tras otra que empezaban a quedar embarazadas. Y yo decía, pues qué onda, qué les pasa, ¿no? Que no nos dieran las clases de formación. Ahí era donde nos explicaban más sobre los métodos y eso. Pero sí no estaba dentro de mis planes ser mamá tan joven.
A ver. Ha cambiado en el aspecto de que tengo que trabajar, hacerme responsable por mi hija. Y si no tengo dinero es como estarme tronando los dedos porque ya son los pañales, que la leche o de cuando se enferma o X cosas. Hay momentos que sí me gustaría como que generar más dinero porque hay momentos en donde no me alcanza porque hay veces que se me junta la colegiatura, los pañales o la leche y así es momento de que, ay, digo, no me va a alcanzar para mi semana. Sí, impacta mucho. Mi mamá me pone su ejemplo de ella. Ella a mí me tuvo a los 18 años, iba a cumplir 18 años cuando ella a mí me tuvo. Y siempre trató de tener que yo tuviera presente su cuestión de ella, ¿no? De que mira, pues yo me embaracé antes de los 18, te tuve a ti, mi vida ha sido muy difícil con los 3, que me trataba de mantener en su tema de ella precisamente para que yo no pasara por lo que ella pasó. Yo creo que me entraba por una oreja y me salía por otra porque, pues sí. Porque no estamos, digo, a una edad tan corta no tenemos como que esa visualización de pensar que ya somos padres, ¿no? Y lo vemos como que, ay, sí, como un muñequito, ¿no? Y no nos ponemos a pensar que realmente ya es una responsabilidad muy grande. Entonces yo creo que eso es como el pequeño gran detalle, ¿no? Que no son totalmente maduros. Viendo cómo era mi vida, pensaba y no quería que ella pasara por lo mismo. Antes de que se embarazara yo, ella siempre le decía, Sofía, cuídate, Sofía, diviértete, vete a estudiar, porque trabajar. Pero pues bueno, nos gana el amor. Yo digo que más que nada pues es la calentura. En ese momento pues como que no pensamos bien las cosas. Ya en el momento pues dices, pues vas, ¿no? Sí tenía como que la noción de los métodos anticonceptivos, pero pues ya tenía varios meses sin usar método y no quedaba embarazada, entonces se me hizo fácil no seguir usando. No me gustaba usar los métodos. Yo, o sea, decían los hombres, ¿no? Que no se sentía igual, pero en esta ocasión era de mi parte, que yo le decía al papá de mi hija que no quería que usara. Entonces nunca me inyecté o que me tomara pastillas o que el DIU, el implante en el brazo, o sea, no, nunca me puse nada. Ya ahorita yo ya uso porque ya no quiero tener más hijos y sí, yo recomiendo ampliamente que mejor los usen, aunque no se siente igual. Yo creo que es mejor a traer más niños al mundo. Dile, ya me estaba limpiando, ¿verdad? Sí. Dile, ya me estaba limpiando. Hola. Hola. Hay mucha información, hay mucho para cuidarse y eso, pero desafortunadamente las jovencitas y los jovencitos pues se les hace fácil. Dicen no me va a pasar y a la primera les pasa. Igual las pastillas del otro día existen, no puedes dejar pasar el tiempo, no puedes tener relaciones así nada más porque sí. Cuando me dio la noticia no me sorprendí porque estaba yo como que estoy consciente, ¿no? De que en algún momento iba a pasar si tenía un novio. Quizá me enojé
precisamente por eso, porque hay muchos métodos para no salir embarazada. Mas, sin embargo, ella no creo que no utilizó ninguno. Y pues, no sé, o sea, hay cosas que yo tampoco no entiendo. No entiendo, pero pues que ya pasaron y están aquí. Y pues ahora hay que sacar adelante las cosas, ¿no? Tener relaciones sexuales sin protección, sabes a lo que le tiras. Yo le di una opción a ella. O lo tienes o lo abortas, estás a tiempo. Le hice ver, o sea, las circunstancias que iba a ver si tenía al bebé o a la bebé, que ella podía tener otra oportunidad para poderse estudiar, para trabajar, divertirse, conocer muchas cosas que a lo mejor yo no lo hice. Pero ella dijo, no, sí lo quiero tener. Y bueno, pues adelante, yo te apoyo. Y cuando me fui a checar al doctor, dije, pues si tengo menos de los 3 meses, pues sí lo aborto sin problemas. Pero ya tenía 3 meses y medio, fue por esa razón que ya no la aborté a ella. Pero sí fue como que mi primera opción de interrumpir el embarazo. No me arrepiento ahora de tenerla a ella. Si hubiera el pasado, no me hubiera arrepentido de haberlo interrumpido para nada. Y pues ahora tampoco me arrepiento de haberla tenido, ¿no? Pero pues sí, no sé qué sería ahorita de mí sin ella. Yo no tenía así como que la idea de tener ya un hijo, ¿no? Yo decía, ay, no quiero tener un hijo. Pero cuando escuché su corazón de ella fue una emoción bonita. Nunca me imaginé escuchar el corazón de un bebé adentro de mí. Y fue así como que la explosión de emoción dentro de mí. Dije, ay, qué bonito. Se escuchaba muy bonito su corazón. Y de ahí, pues, fue que me empecé a ilusionar con Zoe. Y me decía, bueno, pues voy a tratar de dar lo mejor de mí para poder ser una buena mamá. Bonito porque yo cuando a ella la vi por primera vez, pues también sentí demasiado bonito. Cuando le empezó a salir su primer diente, yo me emocioné mucho y abracé a mi mamá. Y le dije, ay mamá, es tan bonito tener hijos, ¿no? Y dice, ay sí, dice, pero tú todavía no era para que lo tuvieras, es para que estuvieras disfrutando de tu vida. Y le digo, sí lo sé, pero pues estoy disfrutando mucho a mi hija. Dile hola. Zoe es lo que más me motiva a hacer las cosas. Y por ella pues sí daría todo. Y por ella es por la que le echo ganas. Si no tuviera un hijo pues no me importaría si no tuviera dinero, pues me diera igual. Pero ahora con ella sí es la que me motiva a trabajar, a sacarla a ella adelante. A mí no me gusta trabajar de limpieza, pero fue algo que no tuve opción, ¿no? Porque yo necesitaba el trabajo. Mi plan más a futuro era pues sí seguir estudiando, tener algo propio. Yo que ofrecerle a mis hijos y que ya tuviera algo más formal con una persona. Pero sí me hubiera gustado más tiempo, esperar más tiempo para poder ser mamá. Es difícil porque cuando se enferman y que tienes que correr al doctor, le dio empacho y empezó a vomitar. Yo no supe qué hacer en ese momento. Gracias a Dios pues tengo a mi mamá, que ella es la que más o menos me iba como que guiando. Yo creo que en este tiempo es bien difícil porque ya todo lo tenemos a la mano, todo. O sea, yo creo que por mucho que uno hable con los hijos, pues ellos ya igual toman sus propias decisiones, ¿no? Es bien complicado como prevenir, porque en todos lados, en la música, en el internet, visualmente vemos cosas que los niños aprenden y se les despierta esa inquietud, ¿no? Y luego más si uno no platica con ellos, igual, ¿no? Si vienen de una familia en que la mamá o el papá son súper agresivos y no haces esto y no haces el otro, y pues peor, ¿no? Buscan en la calle, ¿qué es lo más difícil? Ay, pues yo creo que un niño educa a otro niño, ¿no? No sé.
está mi mamá. Pero no, ni por aquí, sospeché que Es que no le había avisado. Pues yo la adolescencia así como que yo no sé si la viví o no la viví o no sé, ¿no? O la sigo viviendo igual, ¿no? Nunca supe qué quería hacer yo. O sea, nunca ni una profesión tenía en mente, o sea, nunca tuve una profesión en mente así de pues voy a hacer algo, no voy a hacer algo en la vida, no, o sea, nunca la tuve. Yo creo que esa es la juventud, ¿no? Hoy en día que no encuentran no encuentran una identidad, ¿no? Su propia identidad, ¿no? Y yo pensé que la vida era así, ¿no? Mi juventud, ¿no? De echar de desastre y nada más. Gracias a la música y ha salido para todo. Me ha dado Dios un gran don y me ha dado las herramientas para salir adelante, ¿no? Con mi hijo, ¿no? Y con mi esposa. Porque si yo no supiera tocar, no sé, no sabría qué hubiera hecho, no sabría qué hacer. La mentalidad de un adolescente pues no es como la de un adulto, ¿no? Siempre pensamos que todo va a ser de color de rosa cuando no lo es. Pues nos conocimos en la escuela y de ahí pues nos conocimos 3 meses. Fue el único que anduvimos de novios y nos juntamos. Sí. ¿Verdad? O sea, como... Pero de ahí, bueno, de ahí... De ahí tardamos todavía un año. Tardamos para tener a mi hijo. Para tener a mi hijo. O sea, estábamos estudiando, pues trabajaba
Para pagar los estudios. Para pagar el estudio de ella y míos. Yo me estaba cuidando, me inyectaba, pues, era el anticonceptivo, pero era inyectado. Ya después ya no me lo quise poner. Es que me daban miedo las inyecciones, sinceramente, ¿no? Y sí dolían mucho. Y era cada mes estarse inyectando. Y también y después oía que de tantas inyecciones uno quedaba estéril. Entonces yo sí quería tener en un futuro un hijo, ¿no? Sí, recuerdo muy bien. O sea, ese día, bueno, yo le dije a él, oye, ¿sabes qué? No me está bajando, ¿no? O sea, obvio de una mujer, si no nos está bajando, eso es obvio, ¿no? Y también siento algo que apachurro en mi panza. O sea, cuando me pongo la falda de la escuela, siento que algo apachurro. ¿Verdad? Te dije así. Siento que una bolita la estoy apachurrando. Y mi pancita se veía que se estaba haciendo. O sea, mi panza se formó una bolita, de mi falda, ¿verdad? Se formó una bolita. Y ya después de que fuimos, él entró así con cara de... Se quedó así, o sea, no supo decir nada. Yo sí estaba súper emocionada porque dije, ay, un bebé chiquito, ¿no? Un niño que va a crecer dentro de mí, ¿no? Dije, ay, eso es lo más hermoso, ¿no? Uy, yo por mi hijo siento un amor inmenso. Creo que mi amor no cabe en el mundo. Mi hijo, yo siempre he dicho, ¿no? Mi hijo es un ángel que llegó a mi vida. No por casualidad, no por coincidencia, por algo. Y viene aquí a enseñarnos algo que muchas personas toman a un niño con discapacidad mal. Yo siento a mi niño como una bendición. Hasta los 7 meses fue cuando empecé yo con problemas. Empecé con problemas cuando él estaba en mi panza. Entonces, si yo no me podía atender, se me podía morir en mi panza. Me hicieron cesárea porque no pude tener parto normal. A mi edad es muy arriesgado tener un parto, bueno, a la edad de 16 años es muy arriesgado tener un parto normal. Él empezó a ponerse mal desde que tenía un mes. Su principal enfermedad se llama síndrome de West. De ahí se derivan sus enfermedades. Ninguna enfermedad de él es curable. No hay. La lisencefalia que él tiene es el cerebro liso. Su cerebro es como un huevito. No tiene las membranitas que tiene que tener un cerebro. Él sufre varias convulsiones al día, ¿no? Anteriormente convulsionaba 1 hora. Está enorme. ¿Me necesitas? No, ya pasé. ¿Ah, ya? Perfecto. Sí. Bueno, está muy bien. Sí, igualmente. Los neurólogos le daban muchos medicamentos anticonvulsivantes. De hecho, tiene 4 medicamentos para las convulsiones. Y de esos 4, pues le iban subiendo la dosis para que él pudiera controlarse. Pero en un momento ya no se podían controlar porque al día tenía 1 hora. Todos los días tenía que convulsionar 1 hora. Ahorita le dieron lo que fue el cannabis. El cannabidol es pues una planta medicinal. Muchos la usan como pues droga. Yo no diría que es una droga, yo no lo tomo mal porque pues mi hijo le ha funcionado mucho el cannabidol y le ayuda a las convulsiones. Ahorita ya no tiene crisis de 1 hora. Convulsiona minutos o segundos. Ya no es 1 hora, media hora, ya no. Yo siempre estuve muy apegada a la iglesia, ¿no? Y decían que abortar era malo, era pecado, ¿no? Entonces, a mí siempre se me quedó eso. Entonces decía, si yo aborto, voy a pecar. O sea, yo no, y es una vida, ¿no? No puedo matar a una vida que está creciendo dentro de mí. Pero, pues si en un caso me hubieran dicho, tu hijo viene mal, creo que yo sí hubiera abortado, bueno, pues sí, abortado al bebé. No sabemos si sea genético,
no sabemos si sea por Dios, no lo sabemos si nuestro hijo, pues porque haya nacido así, pero no, en los dos ya no queremos tener más hijos. La mayor parte del dinero la consume mi hijo. Los medicamentos son caros. Son arriba de 1500, 1800. Ay, pues apretarnos un poquito las tripas. Y pues en lo que haya, ¿verdad? En lo que podamos vender. Si podemos vender, comprar alegría, ¿verdad? Luego vendemos amaranto. Luego vendemos, por ejemplo, sus carriolas de él que ya va dejando, que va creciendo y ya no las usa, las vendo también para que pues de ahí junte un poquito de dinero y podamos pues juntar un poco más de dinero y tenerlo guardado por algún imprevisto de él que se ponga mal, porque en cualquier momento él se pone mal y vámonos al hospital. Siento feo, ¿no? Así como que no tengo el recurso, ¿no? Para darle todo lo que pues ella quiere y luego mi hijo, ¿no? Y yo también lo que quiero, ¿no? Que pues, también es seguir estudiando, ¿no? Acabar mi carrera de técnico en automotriz, ¿no? Y yo siento que mi hijo es ahorita como que lo más primordial para nosotros, ¿no? Si algún día Dios lo quiere, algún día Dios lo quiere allá arriba, ya mi hijo se cansó de luchar, pues yo sí quiero estudiar, pero vi una carrera de enfermería. Pero yo quiero especializarme en pediatría, o sea, para poder ayudar a niños como ellos, ¿no? Porque pues desafortunadamente la sociedad los discrimina mucho. Por ver a un niño enfermo, pues como que los ven como bichos, como que los ven con lástima, y por ejemplo a los padres que tienen hijos especiales como que los juzgan, o sea, sin saber realmente qué es ser un padre de un niño especial. O sea, ellos piensan que nos drogamos, a lo mejor que tomamos, que no sé qué tanto se imagina la sociedad de por qué vienen los niños así. Y pues, por ejemplo, yo había visto muchos que son drogadictos y sus hijos nacen sanos, ¿no? Y pues uno así como que, ¿por qué nosotros, no? O sea, ¿por qué? El embarazo se tiene que prevenir, porque no es fácil. Y si ya imagínense, si tienen 13 años, si tienen un niño con una discapacidad y el papá es joven también, de 14 años, ¿cómo van a hacerle con un niño con una discapacidad? En nuestro caso no es fácil tener un niño así, porque nos falta la economía. Y hay veces que nosotros nos tenemos que quitar el pan de la boca para que mi hijo no se quede sin sus medicamentos y él esté bien. Ellos, o sea, como adolescentes, se tienen que prevenir. ¿Por qué? Porque si no quieren pasar un proceso como el de nosotros, pues espero que ellos se puedan cuidar y tengan conciencia de lo que están haciendo. Pues, cuidarse, ¿no? Cuidarse, no sé, si tener relaciones, pues protector, ¿no? O sea, pues, un condoncito y vámonos, ¿no? O sea, sí, o sea, yo entiendo que la juventud está tan bien disparada, ¿no? O sea, porque quieren experimentar cosas, ¿no? Y pues es cuidarse nada más, ¿no? Cuidarse y prevenir esto, ¿no? Porque muchas veces pues no entendemos, ¿no? Hasta que pasen las cosas, ¿no? Nos pasan las cosas, ¿no? A mí me decía mi mamá, ponte a estudiar, estudia para que tengas bien a tu familia. Y no lo hice, ¿no? Y ahorita están las consecuencias, ¿no? Nada más, ¿no? Exacto.
Y yo les diría que mejor vieran más allá, ¿no? O sea, se futuricen, ¿no? Así como que al futuro, ¿no? Y que sí va a haber tiempo para todo, ¿no? Que va a haber tiempo hasta para tener una familia, ¿no? Pero tienes que tener ciertas cosas, ¿no? Es que tenemos que sernos responsables, ¿no? Responsables de nuestras consecuencias, de nuestros actos, ¿no? Más que nada. Entonces, pues, yo digo que sí hay que prevenir la juventud de esto, ¿no? Y ahora sí lo veo, ¿no? Solamente dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Eso es lo que tienen que ver los adolescentes, que tienen que pensar con la cabeza fría, no con la cabeza caliente. Con la cabeza caliente pensamos muy rápido, ¿no? Pero con la cabeza fría pensamos más y vemos más a futuro lo que va a pasar. Ahora en este caso nosotros vemos las cosas así, pero si nos hubiesen dicho, hay niños que nacen mal, hay niños que esto, pues creo que también hubiéramos pensado un poco las cosas en decir, sí es cierto, hay niños que salen mal. No todos los niños salen bien. Me gusta cantarle a mi hijo, ¿no? Y que cuando lo toco siento que mi niño está bien. Que mi niño me está acompañando en cantar esa canción, en acompañarme, en tocar esos instrumentos. Es la magia, ¿no? De la música, ¿no? Jardín.